Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues muy buena, Ramón, ya llegó la videocrítica que has esperado todo este tiempo, por lo cual te agradezco tu paciencia. Antes que nada, ya sabes, unas advertencias. Vamos a hablar de Juntos hasta la muerte, un western del que ahora vamos a comentar bastantes cosas, pero antes, esto es un vídeo de la revista Acción Cine y Acción Televisión, un mensual que podéis conseguir en el kiosco, que también podéis pedir en la dirección que os van a poner en este vídeo, y en el cual, pues bueno, llevamos una amplia sección de coleccionable, con fichas, pósters, fichas a página, fichas coleccionables, películas clásicas, actores y actrices, incluso directores, es decir, y además de eso, pues entrevistas, noticias, estrenos, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, podéis conseguirla en el kiosco o podéis pedirla a la redacción en la dirección que os van a poner. Este vídeo es un vídeo con spoilers. Ramón se ha visto ya la película, lógicamente, le ha dado tiempo de sobra. El que no la haya visto, pues se puede encontrar aquí alguna revelación de algún tema que le parezca que es un destripamiento de la película. Si os gusta el vídeo podéis darle a like y por supuesto podéis suscribiros al canal de la revista Acción. Bueno, para situar Juntos hasta la muerte, es una película de 1949, está ahí en la frontera entre los 40 y los 50. Eso es lo primero, Ramón, algo que es importante. Siempre en todas las películas, esto es una obviedad, pero a mí me gusta repetirlo, se lo repito así también a mis alumnos. Me gusta un poco el plantear que efectivamente es interesante el tener en cuenta cuándo se ha rodado la película. Cuándo se ha rodado la película y en qué momento, cuál es la clave cronológica de la película en cuanto a los acontecimientos que se producen en torno a cada producción cinematográfica. Hay una cosa que están haciendo muy bien para que nos hagamos una idea de lo importante que es ubicar cronológicamente a las películas. Hay una cosa que están haciendo muy bien en los cómics, están sacando una colección de cómics de Marvel, de los personajes clásicos, de las aventuras clásicas de Marvel, y hay una cosa que hacen muy bien en esta edición, que es, a mí me parece de lo más interesante es esto, es hacer una especie de árbol de acontecimientos que coinciden con la edición del cómic original. Y ahí pues te encuentras grandes acontecimientos históricos, publicaciones de otros cómics, etcétera. Esto para el cine es muy interesante también, y creo que no solo interesante, sino también muy necesario, muy necesario, porque plantea en qué contexto se está produciendo la película y cómo ese contexto histórico y político y social, y también de la propia historia del cine, influye en la propia película. Y hay que decir que Juntos hasta la muerte, para empezar, es una nueva versión, lo que también conocemos como remake, si queremos tirar del inglés. Es una nueva versión de un clásico, que es un clásico también capital del cine negro, de la historia del cine negro. Es un clásico que dirige además también Raoul Walsh, se titula El último refugio, una película protagonizada por Humphrey Bogart y Aida Lupino, y una película que en su momento, en el año 1900, lo tengo aquí, a ver, me está haciendo cositas raras el ordenador para que todo quede mejor. En el año 1900, tenemos aquí, a principios de los 40, voy a darte, Ramón, la fecha exacta, en 1941, no quería decir 41 si es 42 y viceversa, por eso esperaba tener la chuleta delante. En el año 1941 se estrena El último refugio, que como digo también es una película de Raoul Walsh, ¿vale? Es el mismo director dirigiendo una película de cine negro y su nueva versión de western. Ambas películas en blanco y negro.
Y decía que El último refugio es una película capital para el cine negro, porque es la película que establece definitivamente el estrellato de Humphrey Bogart, que había sido un secundario habitual en el cine de gángster de los años 30, cuando ese cine de gángster estaba protagonizado por James Cagney. Pero en el momento en que James Cagney se apea un poco de ese tema, digamos que se produce un relevo y nos encontramos con un Humphrey Bogart pletórico interpretando a Roy Earl, que es, Roy Earl es como una especie de copia, imitación cinematográfica del gángster John Dillinger, un forajido real, atracador de bancos y demás, que fue calificado como el enemigo público número 1 por los agentes federales y que murió precisamente, curiosamente, a las puertas de un cine. Viene una película que en el origen se tituló Manhattan Melodrama, que era curiosamente también una película de gángster, donde Clark Gable interpretaba el papel de gángster. Bien, pues murió al salir del cine. Acababa de ver a Clark Gable interpretando un papel que probablemente se inspiraba bastante en el propio John Dillinger, y por estas casualidades pues fue abatido a tiros por los agentes federales a la salida del cine. Bueno, pues John Dillinger es el sustrato, el modelo real en el que se sienta el personaje de Roy Earl, que es el protagonista del último refugio, y que, como digo, establece definitivamente el estrellato de Humphrey Bogart. Con este antecedente tan potente, que es uno de los grandes clásicos del cine negro, coprotagonizado, como digo, por Aida Lupino, que además de actriz fue una de las pocas directoras que en Hollywood dirigió cine negro también y cine policíaco, dirigido por ella y con 3-4 títulos muy interesantes, películas de bajo presupuesto, más modestas que las producciones de los estudios. Pero, como digo, El último refugio marca también un punto de inflexión y de alguna manera sirve como disparador del cine negro en un año crucial como es 1941. Y es el modelo, el antecedente que se va a replicar, que el propio director Raoul Walsh va a replicar adaptándolo al western, pero manteniendo el blanco y negro. Lo cual, en toda la década de los 40, el blanco y negro es lo más habitual. Hay películas en color y demás en Hollywood, pero el blanco y negro, digamos que es la clave dominante. Y ya podríamos entrar aquí, Ramón, en hablar de si el blanco y negro respeta más o mantiene mejor esa cualidad onírica del cine, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Pero eso es otro asunto para otro día y para otra videocrítica, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es que Juntos hasta la muerte, pues es una nueva versión de El último refugio. Pero hay otra película que también hay que tener en cuenta dentro del contexto de películas entre las que se mueve Juntos hasta la muerte, antes de empezar a hablar propiamente de la película que nos ocupa, que es Duelo al Sol. Duelo al Sol es otra poderosa influencia. Evidentemente, Raoul Walsh, cuando rueda su remake, su nueva versión del último refugio, ese es su tema de referencia esencial, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otra película de la que tenéis además videocrítica a la carta también, lo tienes aquí, Ramón, en esta misma página, Duelo al Sol, la hice yo además, hay cierta coherencia en todo esto que estoy diciendo, porque las tengo muy pensadas estas películas, siempre me ha parecido que estaban muy encadenadas, y siempre me ha parecido que no es que se confundan, pero digamos que entre Juntos hasta la muerte, el western Juntos hasta la muerte, del que vamos a hablar, del que estamos hablando de hecho ya, trazando estas referencias, y Duelo al Sol, que es otro western en clave también de melodrama, pero en color, un western protagonizado por Gregory Peck y por Joseph Cotten y por Jennifer Jones, con muchos puntos en común con esta película. Por ejemplo, el papel de Jennifer Jones, bueno, ahora hablaremos de ello, pero el papel de Jennifer Jones en 1946, que es cuando se estrena esta película de Duelo al Sol, dirigida por Kim Vidor y William Dieterle, porque ahí se fueron, digamos que Dieterle completó un poco el trabajo de Vidor
de alguna manera o trabajaron en esa línea. Aunque se la reconoce Duelo al Sol como una película de Kim Vidor y realmente es lícito reconocerla así, porque bueno, es una película que tiene una firma clara de director, de autoría y demás. Como decía, comparte algunos temas y un desenlace muy similar en cuanto al peso del paisaje y el peso del paisaje en el melodrama, en el desenlace final de la película, ¿no? El paisaje es la montaña, y tanto en Duelo al Sol como en Juntos hasta la muerte se dan unas coincidencias. Por ejemplo, el papel de Perla interpretado por Jennifer Jones en Duelo al Sol es claramente un modelo, o así me lo parece a mí, que sirve como inspiración a la interpretación de Virginia Mayo en Juntos hasta la muerte. Es esta muchacha mestiza de una ingenuidad notable, que es un espíritu libre frente a lo que son las mujeres más tradicionales, más tradicionalistas del relato, que digamos no son las que atraen al protagonista principal, ¿no? Y finalmente esa idea del compañerismo, de la asociación entre este tipo de mujer y el forajido protagonista, que en el caso de Juntos hasta la muerte lo interpreta John McCrea, una de las estrellas del western. He oído en alguna ocasión una estrella secundaria del western. No, mire usted, John McCrea es una estrella protagonista del western. Lo que ocurre es que, claro, le tocó vivir en un tiempo en el cual las grandes superestrellas del western eran gente como Gary Cooper y gente como John Wayne. Y claro, con esa competencia, pues parece que como que todos los demás se quedaban como en un segundo término, ¿no? Pero la realidad es que no es una estrella secundaria. Hizo mucho western, John McCrea, y tiene muchas películas de este género muy interesantes y muy potentes y consideradas clásicos del mismo. Por lo tanto, yo diría que John McCrea es un clásico, y por si todo eso fuera poco, lo certificó y lo firmó y se coronó de ya definitivamente cuando ya en su madurez interpreta, protagoniza junto a otro potente del western, otra estrella potente del western, como era ya se me ha ido el nombre, Duelo en la Alta Sierra, de Sam Peckinpah, una película dirigida por Sam Peckinpah, y en Duelo en la Alta Sierra coincide además con chico, Ramón, se me ha ido ahora mismo, estoy manejando varios, pero te lo voy a decir porque es un esencial. Duelo en la Alta Sierra, hombre, dos puñetazos me tenía que dar. Randolph Scott, tenía el nombre ahí en la punta de la lengua, Randolph Scott. Otro que también a veces se dice, es estrella secundaria de... No, cuidado. Es otro grande del western también, Randolph Scott, pero le pasó lo mismo que a John McCrea. Le tocó vivir en un tiempo en el cual las superestrellas del género de western eran Gary Cooper y John Wayne. Entonces, Randolph Scott. La memoria, que ya estamos en veranito, estamos esperando vacaciones, Ramón, estas cosas, ya sabes. Pero aquí no ocultamos nada, esto no es un directo, pero es como si lo fuera, porque no parcheamos nada. Duelo en la Alta Sierra. Bien, pues Duelo en la Alta Sierra es una película de Sam Peckinpah, dirigida en 1962, que es una película, la primera película del western crepuscular, aunque yo creo que la primera película de western crepuscular es también del 62, curiosamente dirigida, se estrenó unos meses antes que Duelo en la Alta Sierra, dirigida por John Ford, el hombre que mató a Liberty Balance. Claro, he citado a dos, Gary Cooper y John Wayne, pero es que junto a esos dos hay que poner a otro grande, súper grande, que es James Stewart, que también está en el hombre que mató a Liberty Balance. Con lo cual, frente a estos tres, pues Randolph Scott, John McCrea, eran gente que parecía como que se quedaran en una segunda fila, y no es así en absoluto. Y hablaremos, Randolph Scott, por ejemplo, tiene todo su ciclo propio de western
de western más modestos, pero muy potentes, muy interesantes, que te recomiendo que veas, dirigidos por Bud Boetticher. Todos dirigidos por Bud Boetticher y producidos por el propio Randolph Scott, la mayoría de ellos, siempre como protagonista y tal. O sea que ojo con estos 5 nombres: John Wayne, Gary Cooper, los superestrellas, con James Stewart ahí casi junto a ellos, y después estarían John McCrea y Randolph Scott. Bueno, pues en Duelo de Alta Sierra muestra John McCrea un poco lo que es el desenlace. Hace un tipo de papel, un pistolero que en un momento dado se ha contratado como sheriff, y para poder leer sus contratos y las cartas y tal, tiene que ponerse unas gafas, un pistolero con gafas, digamos que le están vulnerabilizando en la película, situándolo en una posición vulnerable por la madurez que tiene, etcétera. Y hace un dúo perfecto con Randolph Scott en una película que es, como digo, un punto de arranque de todo el western crepuscular de Sam Peckinpah, dirigido por Sam Peckinpah, que después nos va a llevar a Pat Garrett y Billy the Kid, nos va a llevar a La balada de Cable Hook y nos va a llevar a esa joya que es mi película favorita de la historia del cine, que es Grupo Salvaje. Bueno, pues como te digo, tenemos un reparto, tenemos John McCrea, tenemos a Virginia Mayo, y tenemos una película que es, yo no diría que es un eco, porque eso sería casi un poco como devaluarla, pero sí que es, de alguna manera está siendo muy influida por El último refugio, un clásico del cine negro, y que además inaugura esa idea, esa vertiente dentro del cine negro muy potente de la Crook Story, porque sabes que Bogart también estuvo como tipo duro, haciendo de detective tipo duro, de Sam Spade en El halcón maltés, en la tercera versión del Halcón maltés, dirigida por John Huston, también a principios de los años 40. Y nos encontramos aquí, pues eso, a una película, Juntos hasta la muerte, que está recibiendo ecos de estas otras películas. Y después de ella, después de Juntos hasta la muerte, aún hay una versión más que ya no dirige Raoul Walsh, y eso se nota muchísimo, aunque no es mala, pero es interesante, es curiosa por otros motivos, pero ya no tiene la potencia de dirección que tiene Juntos hasta la muerte y El último refugio, que es otra versión de la misma historia, donde vuelve el nombre de Roy Earl como protagonista, interpretado, es una película que se titula He muerto miles de veces, una película de 1955, en color, donde tenemos a Jack Palance, otro grande del western y del cine de acción y demás, otro grande en la galería de tipos duros de Hollywood, Jack Palance, junto a Shelley Winters, un poco en un intento de actualización dirigido por Stuart Heisler, que evidentemente no está al nivel como director de Raoul Walsh. Esto es así, Heisler es más un nivel artesano y está haciendo el trabajo por encargo y tal, pero bueno, se vuelve a hacer esta versión que es curiosa para los aficionados y que te puedes ver con las otras dos. Yo de hecho te recomendaría que te vieras todas estas películas que te he comentado. Por supuesto ya has visto Juntos hasta la muerte, Ramón, pues Duelo al sol es una referencia curiosa. Después tendríamos, por supuesto, la primera, la que inició todo, que es El último refugio, y después He muerto miles de veces, pues es una película que repite otra vez la historia de Roy Earl. Yo la vería en último lugar, y es una película ya en color que aguanta, que brilla fundamentalmente por el gran Jack Palance. Es el que sostiene la película, con una Shelley Winters pues que mantiene también, era muy buena actriz, y ellos dos son la clave. En este caso la clave, el peso de la película está sobre todo delante de la cámara, con estos dos actores, y no tanto detrás de la cámara con Stuart Heisler como director. Entonces este es el mapa general que te propongo de ubicación de Juntos hasta la muerte, ¿no? Y después, entrando ya en Juntos hasta la muerte, pues hay que decir que es una película que tiene, para mí es uno de los mejores westerns de la historia del cine, y que además, bueno, todo esto hay que decir que esto se está basando desde el principio, esta historia del forajido que tiene que huir a la montaña en el desenlace y demás, después de cometer un crimen, porque el crimen, el atraco sale mal y demás.
Ahora veremos cómo es el juego que hacen con el grupo de atracadores y demás, en una y en otra, pero digamos que es uno de los clásicos del western y hay que decir que todo esto parte de William Riley Burnett, que es uno de los grandes nombres, tanto en clave guionista como en clave de novelista, de la novela negra estadounidense. O sea que todo acaba encajando, ¿no? Y hay que subrayar también que Juntos hasta la muerte es una de las mejores representantes de ese punto de encuentro que se produce en los géneros, no solo cinematográficamente, sino también literariamente, entre el cine negro y el western, que tienen mucho en común y que muchas de esas partes características claves que tienen en común las vemos perfectamente expresadas en esta película, en Juntos hasta la muerte. Una producción de Warner Bros. Que cuenta además con esa especie de juego de un hombre entre dos mujeres. Virginia Mayo es, como digo, el papel que se parece a Pearl de Jennifer Jones en Duelo en la Alta Sierra. Es una muchacha habituada a convivir con delincuentes, una digamos muchacha que podría haber sido una mujer fatal, pero no lo es, porque tanto en esta película como en El último refugio hay otra aparición protagonista femenina. En este caso, en Juntos hasta la muerte, lo interpreta Dorothy Malone, y además es una Dorothy Malone que todavía está en la clave de llevar el cabello negro. Después va a ser más reconocida por llevar el cabello rubio, pero Dorothy Malone en esta etapa todavía está haciendo, digamos, ese papel de supuesta muchacha recatada, que sin embargo aquí ocupa clave de mujer fatal, porque es esa mujer de la que se enamora el protagonista, que está dispuesto a ayudarla económicamente y demás, pero que en el fondo a ella después pues le está manipulando y le está utilizando para conseguir un dinero y poder largarse de la granja que ocupa con su padre a pretender a intentar seducir a un heredero millonario de la zona de la que proviene. Y digamos que no le interesa un carajo este señor forajido que tal. Mientras que la que sí que se engancha sentimentalmente con el forajido es el papel de Virginia Mayo. Y curiosamente en este hay que decir que es como si los papeles estuvieran trastocados, porque Dorothy Malone está haciendo de, vamos a decirlo así, la mujer fatal, la mujer manipuladora y demás, vamos a decirlo así, la mujer, digamos, negativa del reparto, de la historia, de la fábula, de la ficción, la mujer mala de la ficción, en la clave melodramática, y Virginia Mayo, que era habitualmente la mujer mala o complicada o tóxica, o que en un momento determinado manipulaba. Estamos hablando de los códigos, no estamos hablando de códigos actuales, estamos hablando de códigos de la producción estadounidense de Hollywood en los años 40 y en los años 50, ¿vale? No vengamos después a intentar hacer una especie de ejecución e imposición de valores retroactivos, porque no encajarían en las fábulas que estamos hablando. En cualquier caso, hay una mujer positiva, que es la mujer que de alguna manera se enamora del protagonista, que es el personaje de Virginia Mayo, y ahí Virginia Mayo en muy pocas ocasiones interpretaba a esta mujer. Solía interpretar un tipo de mujer más activa, más independiente, más tomando sus decisiones y de alguna manera más en choque con los personajes masculinos. Virginia Mayo era más ese tipo de mujer fuerte, decidida y de mujer fatal, entre comillas, propia del cine de género y concretamente del cine negro. Mientras que Dorothy Malone pues interpretaba más mujeres más del tipo, vamos a decirlo así, positivo, ¿no? Pero eso fue después. En este momento Dorothy Malone está jugando a la contra de su etiquetado habitual para los productores y para los estudios y compañías de Hollywood, y Virginia Mayo también está jugando en contra de su etiquetado habitual para los digamos productores, las empresas y productoras de Hollywood.
Entonces, digamos que dentro de esas claves, pues es como está funcionando el reparto de la película. Y además, esto que te estoy diciendo de cómo Virginia Mayo aquí está un poco jugando casi a la contra de lo que hacía habitualmente, te voy a poner simplemente tres ejemplos de Virginia Mayo en clave de mujer fatal. Mujer seductora, mujer independiente, mujer fuerte, mujer que toma sus decisiones, pero en clave de mujer fatal, más propia de cine negro. Uno de ellos es La novia de acero. La novia de acero es una película protagonizada por Alan Ladd, donde Alan Ladd interpreta el personaje de Jim Bowie. Jim Bowie es el que estaba con David Crockett en El Álamo. El papel que en la película El Álamo, dirigida por John Wayne, interpreta, así como John Wayne interpreta en El Álamo a David Crockett, el papel de Jim Bowie lo interpreta Richard Widmark. El tipo del cuchillo, el que creó un cuchillón grande, jamonero, más allá del cuchillo jamonero, un machete brutal, y diseñó ese machete brutal, y es el cuchillo Bowie, que es un poco el este. Pues Jim Bowie o Jim Bowie, según la traducción que te den los dobladores de cada época en el cine en castellano, pues es el protagonista de esa historia de La novia de acero, y el papel que hace Virginia Mayo en esa película es claramente de carácter negativista frente a lo femenino, frente a la seducción de lo femenino, y de un carácter de mujer fatal, claramente. También ahí se da esa repetición del molde de cine negro, que también se utilizaba en western algunas veces, de la aparición de esa otra mujer, digamos la mujer, por decirlo así, más hogareña y más sumisa al marido, por decirlo así, ¿no? En la novia de acero. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de Virginia Mayo en un papel completamente diferente a la contra de lo que interpreta aquí. Después, la tenemos en Al rojo vivo, una película clave del cine negro, que si no la has visto también te recomiendo que veas, donde interpreta, ahí sí, claramente, a una mujer fatal. Al rojo vivo es uno de los grandes clásicos del cine, protagonizado por James Cagney, y es una película que hay que ver. Si eres aficionado, si te ha gustado Juntos hasta la muerte y estás en la órbita del cine negro, estás repasando cine negro, yo te recomiendo, es una de las mejores, un clásico del cine negro, Al rojo vivo, que curiosamente podríamos decir que si El último refugio abre el código de cine negro de Crooked Story en la era dorada, podríamos decir que en 1949, el mismo año que estamos teniendo de la película esta de Juntos hasta la muerte, en ese mismo año tenemos Al rojo vivo, que curiosamente, oh sorpresa, también está relacionada con todo lo que estamos hablando, porque también la dirige Raoul Walsh. O sea, fíjate que estamos hablando aquí de tres películas: El último refugio, Juntos hasta la muerte y Al rojo vivo, que forman una trilogía perfecta dentro del cine de Raoul Walsh, y donde Raoul Walsh vuelve a fichar a Virginia Mayo, pero para que haga un papel de mujer fatal, de mujer muy peligrosa, en otra historia de gángsters y de delincuentes, donde también hay un atraco a un tren, además, curiosamente, ¿no? O sea, es otra película que ya también te recomiendo de paso para que la veas. Y el otro ejemplo que te iba a poner de Virginia Mayo en papeles más negativos que los que interpreta, que el que interpreta en Juntos hasta la muerte, que es un papel más, si quiere, más romántico y tal, Los mejores años de nuestra vida. Otra película imprescindible, otro clásico imprescindible. Esta es una película sobre el regreso de los veteranos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, a la vida civil, y cómo tienen dificultades para encajar en la vida civil. Y esta no la ha dirigido Raoul Walsh, esta es una película de otro grande, William Wyler. Los mejores años de nuestra vida. Ahí volvemos a tener a Virginia Mayo en un papel de mujer, digamos, vista desde un punto de vista negativista y demás. O sea que aquí el papel de Virginia Mayo en Juntos hasta la muerte estaba jugando contra pronóstico, y como te digo, en dos películas que se van a estrenar el mismo año, encontramos esas otras versiones más propias de la Virginia Mayo guerrera,
y la Virginia Mayo conflictiva, la Virginia Mayo tóxica, la Virginia Mayo, la mujer que pone en problemas al personaje masculino y tal, en una clave que es claramente del cine negro, porque yo creo que todo Juntos hasta la muerte, Juntos hasta la muerte tiene de western solo para mí la capa exterior. Y me gusta mucho cómo el propio Raoul Walsh lee la película en ese cruce de géneros y la adapta al western, pero sabiendo que el poder de la película, la columna vertebral, va a seguir siendo cine negro. En eso es muy inteligente Raoul Walsh, y lo único que hace es cambiar pues lo que era un atraco a un banco, pues ahora es un atraco a un tren, que es más propio de western y da más el dinamismo del atraco a un tren. Hay que decir que el western se origina precisamente con una película de Edwin S. Porter, que es el atraco y robo de un tren, o sea, no, asalto y robo de un tren, que es un clásico del mudo, del cine mudo. Es la película esta en la que al final o al principio, dependiendo cómo quisiera proyectarlo el proyeccionista, tienes a un tipo, al asaltante del tren, apuntando directamente al público con la pistola. Es una imagen icónica del género de western. Y bueno, pues mete al tren, Raoul Walsh mete el atraco al tren en la película como un poco parte de ella, cambiando banco por tren, banco más propio del cine negro, tren más propio del western. Y en toda esta codificación de género que estamos hablando, pues Joel McCrea, digamos que sí que se ajusta en su interpretación al personaje de vaquero con mala suerte, que acaba en forajido, que acaba en la cárcel y que acaba siendo arrastrado por las circunstancias, y que es un veterano de los golpes, un veterano de la cárcel, un veterano de los asaltos, de los atracos, que quiere acabar con esa carrera y quiere redimirse, quiere buscar un camino de redención, lo cual en el western, en el oeste era mucho, en el lejano y salvaje oeste era, vamos a decirlo así, más fácil, porque un forajido de un estado saltaba la frontera del estado, se iba al estado de al lado, o incluso de una ciudad se iba a otra ciudad suficientemente lejana y podía estar ejerciendo como sheriff, o podía tener una granja, o podía ser un gran terrateniente si se lo montaba, es decir, podía tener su rancho y demás. Claro, en esa etapa de formación del país, de Estados Unidos, digamos que simplemente saltar una frontera del estado te permite, digamos, evadir tu pasado, ¿no? Pero el pasado tiene que seguir siendo muy presente, estando muy presente en lo que le pasa al personaje, porque el regreso del pasado, que atrapa a los personajes que quieren escapar de las culpas, de sus delitos, de lo que les ocurrió en su pasado, ese pasado del que quieren huir, esa vida que quieren cambiar, el regreso del pasado es un clásico del cine negro. Y esa estrategia la mantiene, esa fórmula la mantiene Raoul Walsh en Juntos hasta la muerte, ¿no? Digamos que son los vínculos con el pasado lo que impide que el personaje de Joel McCrea pueda evadirse, pueda escapar, pueda saltar una frontera e irse a otro lugar a reedificar su vida y a redimirse. No solo porque le niegue esa posibilidad a la mujer que había elegido para ello, Dorothy Malone. Si esto suena machista, él lo es. Pero digamos que aquí digamos, volvemos a estar, vuelvo a decir que estamos en una película de 1949. Pero es curioso cómo estos personajes, todo el cine negro gravita en torno a esto, y la ambigüedad con la que se manejan los personajes femeninos, que desde el código de valores que manejamos actualmente es muy interesante como estudio, ¿no? Como, digamos, se suele pensar en la mujer fatal como una especie de objeto sexual en el cine negro clásico, y yo siempre digo que creo que dentro del cine negro clásico la mujer fatal era algo mucho más que una especie de objeto sexual, porque estaba trabajando en una clave de segunda lectura, una clave subconsciente, y en realidad lo que era una especie de intento de fuga de esa materialización de todas las frustraciones del personaje masculino. Con lo cual estamos hablando de mujeres que en absoluto se pueden presentar como feministas porque sean mujeres fuertes y mujeres que parecen ejercer cierto poder sobre su propia vida, cierto poder que no es tal, sino que vuelven a ser mujeres que están en función de servir como recurso o pretexto al personaje protagonista masculino.
con lo cual están sometidas, no hay un equilibrio de protagonismo, no hay que confundirse con eso. Aida Lupino, por ejemplo, en El último refugio, con Bogart tampoco está siendo una mujer, vamos a llamarlo así, empoderada, ni está siendo una mujer feminista como podemos encontrar en nuestros días, ni mucho menos. No son códigos de feminismo. Son historias protagonizadas por hombres en las cuales las mujeres están sirviendo un papel de apoyo del viaje que hacen los personajes masculinos. Esto vuelve a repetirse en Juntos hasta la muerte, que tiene esa pátina de romance abocado a la fatalidad que encontramos también en Duelo al Sol. Curiosamente, en Duelo al Sol sí podríamos hablar de un protagonismo femenino claro. Ahí los personajes masculinos están siendo los que respaldan a la protagonista femenina, que es Jennifer Jones, que sirven para explicarla, que sirven para tal, para darle un respaldo, una fuerza en determinados códigos de conflicto y demás. Aunque también me reservaría la opinión de si, no vamos a decir aquí ahora que Duelo en la Alta Sierra, perdón, Duelo al Sol sea una película de reivindicación feminista y demás, ni mucho menos. Creo que tampoco lo es. Pero sí que es cierto que se produce esa inversión, ¿no? O sea, ahí son los personajes masculinos, Gregory Peck, Joseph Cotten, los que están respaldando al personaje femenino, que es una clara protagonista. Como ocurre en Lo que el viento se llevó. Que el viento se llevó es otra película de personajes masculinos de carácter más secundario respaldando a protagonista femenina. Eso en Juntos hasta la muerte no se da. Claramente el personaje de Dorothy Malone y el personaje de Virginia Mayo son mujeres respaldando, personajes femeninos respaldando al protagonismo masculino y al viaje que hace el personaje de Joel McCrea, que es un viaje de vamos a decirlo así, de redención fallida, donde además existe el fantasma de una mujer, de una muchacha joven a la que conoció cuando era más joven antes de ir a la cárcel, y que cuando intenta volver a reencontrarse con ella una vez que ha escapado de la cárcel, pero hay que decir que este tipo no es que le dejen salir, es que se escapa. O sea, el tipo que quiere que dé un golpe le facilita que se pueda escapar de la cárcel. Y entonces puede perpetrar este golpe, ¿no?, contra el tren. Y esta mujer que él intenta reencontrar, que es una especie de fantasma de su pasado, antes de ser capturado y encerrado en la cárcel, pues ha muerto. Y entonces lo que él intenta reencontrar en Dorothy Malone, lo cual habla mucho de ese punto de vista masculino, tóxico, si lo queremos plantear así, que efectivamente a mí me parece que lo es, porque él está intentando construirse una vida con una persona, con una mujer, que es Dorothy Malone, que él la quiera a imagen y semejanza de la mujer aquella que perdió cuando fue a la cárcel y que después murió cuando ya había salido de ella, ¿no? Entonces, ves que aquí está trabajando otra componente importante del cine negro, que es toda la clave, lo que decíamos antes, de que la mujer fatal es algo más que un objeto sexual. Mucho más. Es, digamos, una idea de una materialización de la frustración del personaje masculino, que va más allá de lo sexual y que va por otros caminos, ¿no? En el fondo, él lo que quiere recuperar en esa mujer con la que quiso reencontrarse y que ha muerto es el pasado y la vida que ha perdido en la cárcel. Y la vida que ha perdido dedicándose al delito y a ser un forajido, ¿no? Quiere como volver a ser joven. Y en esto entramos en un código que podría, desde el punto de vista de argumentos universales, nos podría llevar a pensar en el argumento universal del regreso a la patria y en hasta qué punto, por edad y por este viaje, intentar recuperar la ceniza de lo que él era, o sea, reconstruir los cascotes de lo que él era cuando era joven, tendríamos un viaje de Ulises de regreso a Ítaca. Pero lo que ocurre es que este Ulises tampoco va a llegar, es un Ulises frustrado, no va a llegar a Ítaca, no va a conseguir nada de lo que quiere, y además no va a ser consciente del afecto que le profesa el personaje de Virginia Mayo hasta prácticamente el final de la película, donde ahí se esfuerza un poco, pero Raoul Walsh era muy bueno haciendo esto, se esfuerza un poco la clave melodramática para que se establezca, además ya lo había hecho con Humphrey Bogart y Aida Lupino en El último refugio, para que se establezca esa
digamos, reubicación de los afectos del personaje protagonista en esa otra mujer que al final es la que le está acompañando en todo su viaje hacia la muerte, que es lo que ponen aquí, juntos hasta la muerte, lo que pone el título en castellano. Que en original esta película se titulaba Colorado Territory, o sea, esa es la idea del territorio de Colorado y demás. Hay una cosa que sí que es muy western en la película, que es la idea de la frontera. La idea de la frontera. Y a mí también yo subrayaría en esta película la capacidad que tiene, que eso es una aportación de Juntos hasta la muerte, frente a el original del que parte, que decimos que es El último refugio. Creo que es un aporte que es la parte de lo... tiene un cierto halo como fantasmagórico, que hace que las dos películas sean distintas. Esta película crea su propia identidad, desarrolla su propia identidad, su propia personalidad frente a la película que la precede, frente al último refugio. Y una de las bases sobre las que crea esa propia identidad es sobre ese aire fantasmagórico que tiene el viaje del personaje. Porque fíjate que es un hombre que intenta recuperar a una mujer ya fallecida de su pasado, de su juventud, en la persona de una nueva mujer que de alguna manera está intentando hacerse casi un código vértigo de Alfred Hitchcock, una reconstrucción a la mujer perdida en otra mujer, digamos, que intenta recrear o remodelar o moldear a imagen y semejanza de la finada, la fallecida, ¿no? Y ese personaje fantasmagórico de esa mujer que él amó está planeando por toda la historia tres bandas, esa especie de trío que se monta en la película a nivel romántico, a nivel sentimental. Pero es que esa clave fantasmagórica de argumento la tenemos materializada en ese refugio que buscan los forajidos, donde se reúnen los forajidos antes de atracar el tren, de asaltar el tren, y después de asaltar el tren cuando esconden el botín y tal, en esta en este pueblo abandonado de las montañas, que fue abandonado porque hubo una epidemia, murió mucha gente, después fueron atacados por los nativos americanos, las tribus nativas, los indígenas de la zona, y digamos que se diezmó la población y ese pueblo fue abandonado. Pero permanece allí la iglesia, y la iglesia sigue siendo atendida por un monje que pasa por allí a intentar un poco asear el templo, ¿no? Y esta idea de la iglesia fantasmagórica, con esas campanas, también le da ese aire de cuento fantasmagórico a toda la película, con lo cual fíjate qué bueno que Raoul Walsh está haciendo un código de cine negro con un envoltorio de western muy bien trabajado, representado por un protagonista de western como es John McCrea, y que además tiene esa otra capa de fantasmagoría dentro de lo que le pasa al personaje, ¿no? Y creo que eso hace que la película es un clásico del cine, y que da gusto verla. O sea, tú ves películas de estas, fíjate, tres capas, el guión, tan bien escrito, los actores, el juego de fusión de géneros y de cambio de género en la película, que ningún género se pelea con el otro, todos se encajan perfectamente, en una historia aparentemente muy sencilla, pero que como estamos viendo es muy compleja, ¿no? Entonces, esta idea de la iglesia y tal, que es donde es un punto, yo diría que la localización, hay dos localizaciones de peso en la película. Una es la granja de este padre con su hija y demás, y la otra es el lugar del refugio y todo esto, ¿no? Pero yo creo que la que tiene verdadero peso es esa iglesia fantasmagórica en este refugio de las montañas, donde se encuentran los personajes entre ruinas, porque sus vidas están entre ruinas. Y además es un antecedente o un aviso de muerte para todos ellos. Es un aviso de muerte para estos personajes, ¿no? De lo que va a ocurrir, ¿no? Y después está la campana que dobla cuando digamos, el botín que han robado es encontrado, porque ellos lo guardan, ella lo guarda, Virginia Mayo lo esconde, lo guarda en la iglesia esta,
y eso permite reedificar el pueblo, reedificar la iglesia, y se ve como la gente vuelve al pueblo. Es decir, una muerte que ha engendrado una nueva vida en ese pueblo que había sido abandonado y que estaba muerto. Esa idea de regeneración, de redención del personaje de Joel McCrea encuentra su salida. Él muere, pero digamos que propicia que ese pueblo pueda volver a vivir, ¿no? Todo este conjunto de elementos le da una personalidad propia a esta película, independiente de su precedente del Último Refugio, y la convierten, como digo, en uno de los clásicos del cine western, en blanco y negro y en color, o sea, de un clásico del género. Pero hay que decir una cosa sobre esto del blanco y negro y el color, Ramón. No sé si te habrás percatado, pero lo difícil que es ver, salvo en algunas cadenas que afortunadamente lo están recuperando, suelen ser cadenas autonómicas y demás, hay cierta reticencia por parte de los programadores televisivos a programar películas de cualquier género en blanco y negro. Entonces, claro, porque parece que baja la audiencia, que a la gente si lo ve en blanco y negro le da una sensación de algo antiguo, yo qué sé. Pero sí que es cierto que puede incidir en la audiencia. Entonces no se programan películas que son clásicos del cine, que son una escuela de cine, son una escuela de guión, pero una escuela de todo, de filmación, de todo, y que se están perdiendo. Y son títulos clásicos del western. Ya digo que algunas cadenas, sobre todo las autonómicas, sí lo recuperan. Pero parece ser que los programadores, cuando tienen que buscar películas, tienen cierta reticencia a meterse en películas blanco y negro. Pero hay que decir que esto está suponiendo un sangrado de películas claves del cine, de clásicos del cine. Por ejemplo, aquí no entraría El Último Refugio, aquí no entraría Juntos hasta la muerte, aquí no entraría otra película fabulosa que es Incidente en Oxbow, otro clásico. Ya aprovecho para recomendarte, por si no los has visto. Incidente en Oxbow, otro western esencial contra la pena de muerte. Camino de la Horca, otra película esencial también del western, protagonizada por Kirk Douglas. Quiero decir, grandes clásicos del western que, como no salen en color, parece que te cuesta más verlos. Y aquí entra un poco el habitual consejo de no perdáis de vista el soporte físico, los DVDs, los Blu-rays, los 4K, lo que queráis, pero no perdáis de vista el soporte físico, porque digamos que no todo está en las plataformas, y estad muy atentos a programaciones en canales, ya digo, que a lo mejor pensáis, película en blanco y negro, tal, pues son joyas, son clásicos, y tú, Ramón, creo que lo sabes, porque por eso pediste esta película. Así que espero que te haya servido la crítica. Nuevamente me disculpo por la tardanza en hacerla. Creo que tú y yo ya somos personas distintas de las que éramos cuando la pediste, pero me gusta mucho hablar de cine y me gusta mucho hablar documentándome, y para eso es esencial ver las películas y tomarse un trabajo también de documentación, que vale, aquí hay opinión, pero evidentemente también tiene que haber documentación, ¿no? Ya que hacéis un esfuerzo de pedir la crítica, creo que lo menos que podemos hacer es hacer nosotros el mayor esfuerzo posible. A lo mejor yo me estoy pasando con el esfuerzo en cuanto a tiempo, os pido disculpas a todos, pero bueno, ya vamos cerrando la lista de videocríticas a la carta que tengo yo pendientes, y a ti te agradezco nuevamente, Ramón, la paciencia que has tenido, y espero que te guste. Y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.